Bienvenidos estudiantes del Bachillerato Técnico Profesional en Informática, Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición Comunitaria de 11º grado. Seguimos trabajando el día de hoy con la ley de Roberto Boyle, siempre en su espacio de física aplicada. Bien, exploración de saberes. Pregunta número 1 tenemos, ¿cómo es la dilatación de los gases? Ustedes harán la pregunta. De esa manera ustedes van a contestar la interrogante. Entre más se comprime un gas, su volumen, ¿qué sucede? Como podemos ver la imagen, ¿verdad? Entonces, así de esa manera ustedes van a contestar las interrogantes en materia de qué es una exploración de saberes. Bien, la unidad a tratar son propiedades térmicas de la materia. ¿Qué pretendemos lograr? Definir los conceptos de temperatura, presión, volumen y aplicar cada uno de ellos a la resolución de problemas. Mencionaba dentro de eso, la ley de Roberto está dentro de los que son las leyes de los gases. El enunciado de la ley de Roberto Boyle nos dice que a temperatura constante el volumen de una masa fija de un gas es inversamente proporcional a la presión que ésta ejerce. Como podemos ver, estas dos imágenes, que al aumentar la presión disminuye lo que es el volumen y viceversa. Presión y volumen son magnitudes inversamente proporcionales. Esto significa, según el enunciado, que si se dobla el volumen, por ende la presión reduce a la mitad. Y si la presión, digamos, se hace 3 veces mayor, el volumen será 1/3 de lo que fue originalmente. Un ejemplo claro de esto, imaginémonos que tenemos un cilindro atmosférico en condición normal. ¿Qué va a suceder? El aire atrapado en ese cilindro consta de un número determinado de partículas y esas partículas se van a mover a determinada velocidad. Algo muy importante que no debemos olvidar, que el aire es un cuerpo, ¿verdad? Bien, entonces esas colisiones que se dan entre esas partículas van a ejercer una presión con las paredes del recipiente, del cilindro en todo caso, ¿verdad? Entonces, puesto que este extremo está cerrado, también con el mercurio, si le introducimos mercurio, esto va a suceder también que se ha introducido en el tubo en una forma U. El hecho de que el mercurio por el otro extremo alcance la misma altura es porque también el extremo libre entra aire y eso sucede que ejerza una presión llamada presión atmosférica, que esto va a ser igual a la presión del aire atrapado que encontremos en el mismo. Pero estemos claros en eso, según el enunciado. Bien, entonces, como les mencioné anteriormente, que según el enunciado nos va a dar a entender que si se dobla el volumen, la presión se reduce a la mitad. Y si la presión se hace 3 veces mayor, les mencioné, el volumen será 1/3 de lo que fue originalmente. Entonces, por ende, se puede resumir en esta siguiente ecuación que tenemos acá. En esta que tenemos acá. El volumen va a ser inversamente proporcional a lo que es a la presión. Bien, entonces, B1 igual a B2. ¿Qué significa esto? P1 es la presión inicial. Tenemos P1, presión inicial. P2 es presión final. B1 es el volumen inicial y B2 es el volumen final. Entonces, por 1 y por 2 vamos a identificar cuál va a ser inicial y por 2
cuál va a ser final, en donde P1 y P2 son presión, como les mencionaba, ¿bien? 1 y 2. V1 y V2 son volúmenes 1 y 2. Entonces, de la ecuación matemática de la presión 1 y la presión 2, o sea, presión inicial, presión final, va a ser igual a volumen inicial por volumen final. Y esto lo podemos despejar a cualquier variable, si se desea, de la presión inicial y presión final. Entonces, la presión sería, digamos, de esta ecuación inicial, vamos a despejar para la presión inicial. Entonces, si ustedes se fijan, según el factor aquí, esto va a ser igual. Observe que el volumen inicial se multiplica, el volumen inicial se multiplica por la presión inicial. Por eso pasa a dividir lo que es la ecuación. Ya en el caso contrario, si queremos encontrar lo que es la presión final, entonces pasa lo mismo, va a pasar lo mismo. Se multiplica lo que es el volumen final, por eso pasa dividiendo al otro lado contrario de la ecuación. Si ustedes se fijan, aquí pasa a dividir, ¿verdad? Mira, aquí está multiplicando, entonces por ende pasa a dividir al otro contrario de la ecuación. Entonces, las fórmulas aquí nos quedarían que la presión final va a ser igual a la presión inicial por el volumen inicial sobre el volumen final. Y también tenemos que recordar que las unidades de presión atmosférica va a ser milímetros de mercurio, torr, pascal, etc. Y no debemos de olvidar que una ATM, esto significa atmósfera. Una atmósfera va a ser igual a 1.3 kilopascales. Y esto va a ser igual a 760 milímetros de mercurio. Va a ser igual a 760 torr, igual a 14.5 libras al cuadrado. Estas unidades no las debemos de olvidar. Más que todo esta, miren, de una atmósfera igual a 101.3 kilopascal. Bien, continuamos. Tenemos el primer ejercicio de ejemplo. Nos menciona qué volumen de gas hidrógeno a presión atmosférica se requiere para llenar un tanque de 5.000 centímetros cúbicos, una presión manométrica de 530 kilopascales. Se debe tomar en cuenta la presión atmosférica. Miren, tomar en cuenta la presión atmosférica. Y yo en la diapositiva anterior les mencioné el valor de la presión atmosférica, que el valor es igual a 1.1.3 kilopascal. ¿Verdad? Tenemos que leer bien el ejercicio para poder analizar qué nos están pidiendo y a la misma vez qué datos nos están dando. Bien, el primer paso, en la clase anterior, vamos a sacar los datos. ¿Qué volumen de gas hidrógeno a presión atmosférica se requiere llenar a un tanque, miren, de 5.000 centímetros cúbicos? Esto sería que nuestro volumen, porque nos están pidiendo qué volumen de gas, o sea, nos están pidiendo encontrar nuestro volumen inicial, pero ya nos están dando un volumen final. Entonces mi volumen final es de 5.000 centímetros cúbicos bajo una presión manométrica. Miren, me están dando la presión manométrica de 530 kilopascales. Entonces mi presión manométrica es igual a 530 kilopascales. Pero para poder encontrar esa presión final, entonces yo voy a sumar ambas presiones. Presión atmosférica más la presión manométrica. Eso va a ser igual a 101.3 kilopascales más el valor de la presión manométrica, que son 530 kilopascales. Nos va a quedar un valor de la presión final de 631.3 kilopascales. Y lo que quiero encontrar en mi incógnita es el volumen inicial. Bien, entonces paso a la fórmula. De la presión inicial
al volumen inicial, esto va a ser igual al volumen final, presión final. Entonces aquí yo voy a hacer un despeje. Bien, voy a despejar para el volumen inicial. Bien, de esa presión, como les mencioné anteriormente, aquí lo tenemos multiplicando, ¿verdad? Sacamos la presión inicial, la tenemos multiplicando, entonces pasa al otro lado de la división, de la ecuación, perdón, a dividir. Entonces colocamos el mismo valor, presión final, volumen final, sobre la presión inicial. Bien, aquí lo único que vamos a hacer es sustituir datos. Presión final, ¿cuál es el valor de mi presión final? Miren, los 631.3 kilopascales, que esto me sale, y vuelvo y repito, de la presión atmosférica que ya está dada, porque nos dice tomar en cuenta el valor de la presión atmosférica, que son 101.3 kilopascales, más la presión manométrica. Entonces sumamos y nos quedó el final, miren, el valor final de la presión final. Bien, entonces kilopascales, el volumen final. ¿Cuál es el valor de mi volumen final? 5.000 centímetros cúbicos. ¿Bien? Todo entre paréntesis. Luego, entre el valor de la presión inicial. ¿Cuál es el valor de la presión inicial? Los 101.3 kilopascales. Entonces, como a mí me están pidiendo encontrar lo que es el volumen, entonces yo voy a cancelar estas unidades, kilopascales con kilopascales, para que me queden los centímetros cúbicos, que son las unidades del volumen, ¿verdad? Entonces, aquí hago primero la multiplicación, 631.3 kilopascales por 5.000 centímetros cúbicos. El resultado que me dé aquí, yo lo voy a dividir entre 101.3 kilopascales. Al final me va a quedar un volumen inicial de 31.160 centímetros cúbicos. Este sería el resultado. Siguiente ejercicio. Un recipiente flexible se llenó con 2 metros cúbicos de gas a una presión absoluta de 400 kilopascal. Si el volumen se incrementa lentamente hasta 5.000 metros cúbicos a temperatura constante, sin que cambie su masa, ¿cuál es su nueva presión absoluta? Entonces aquí lo que vamos a encontrar es la presión, o sea, la presión final, porque miren que aquí ya nos están dando una presión inicial, que son los 400 kilopascales. Bien, saquemos datos. Volumen inicial. Tenemos el volumen inicial, se llenó con 2 metros cúbicos. Miren, este es el primer volumen inicial. Luego, a una presión absoluta, mi presión inicial, 400 kilopascales. Si el volumen se incrementa lentamente, miren, tengo un volumen final de 5 metros cúbicos. Y tengo 5 metros cúbicos. Y me preguntan que debo encontrar la nueva presión absoluta, o sea, mi presión final. Aquí tenemos todos los datos. La fórmula, entonces, por ende, me pide encontrar la presión final. Entonces, presión final va a ser igual a la presión inicial por el volumen inicial sobre el volumen final. Sustituyo datos. Entonces, mi valor de la presión inicial, ¿cuánto es? 400 kilopascales por el valor del volumen inicial, que son 2 metros cúbicos. Entonces, sobre el volumen final, 5 metros cúbicos. Bien, entonces multiplico 400 por 2, ese resultado lo divido entre 5. Al final mi presión final, valga la redundancia, es de 160 kilopascales. Pero yo aquí voy a cancelar unidades metros cúbicos con metros cúbicos para que me queden las unidades de la presión en kilopascal. Bien, jóvenes, entonces esa sería la clase y los ejercicios de tarea se los dejo igual en su formulario, y de esa manera ustedes los van a trabajar en sus cuadernos y de esa manera van a contestar los ejercicios en el mismo que les mencioné. Bien, gracias.